sobre Rudolf Diesel. Mi pareja se llama Sofía Rovalle y quien les habla, Pablo Andrea Hernández. Rudolf nació en París en 1858. Sus padres fueron migrantes de Francia, París, y en 1870 tuvieron que salir de este. Rudolf fue enviado al pequeño pueblo de Auschwitz. Después de muchos años, Rudolf regresó a París y siendo el representante de la empresa de máquinas frigoríficas de su maestro. Entre 1893 y 1897, él fue el que construyó el primer motor del mundo que quemaba aceite vegetal en condiciones de trabajo en la compañía Manhattan. Este fue presentado en la Feria de París y este fue llamado con el apellido de Simon Diesel. También fue conocido como un filósofo social y diseñó su propio libro que se llamó Solidarios, donde escribe su visión acerca de la empresa y más o menos de ese libro se vendieron 200 ejemplares. Después de la muerte de Diesel, el motor Diesel experimentó distintos cambios para su desarrollo. Se convirtió en un reemplazo muy importante para piston de vapor en muchas aplicaciones. Muchísimas gracias por su atención. William Thomson, nacido 26 de junio de 1824 y murió el 17 de diciembre de 1907, en Escocia. Obtuvo los títulos en Orden de Mérito del Reino Unido, Caballero Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y el Consejo Privado del Reino Unido. Lord Kelvin destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad, gracias a sus profundos conocimientos del análisis matemático. Es uno de los científicos que más contribuyó a modernizar la física. Lord Kelvin realizó sus estudios en la Universidad de Cambridge. Trabajó en numerosos campos de la física, sobresaliendo especialmente sus trabajos sobre termodinámica, como el descubrimiento y el cálculo del cero absoluto, temperatura mínima alcanzable por la materia en la cual la partícula de una sustancia quedan inertes y sin movimiento, aunque como nos enseña la tercera ley de la termodinámica, este estado es inalcanzable en un número finito de procesos físicos. El cero absoluto se encuentra en los menos 273. Thomson es especialmente conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Recibió el título de Barón Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera. La temperatura Kelvin es la temperatura medida con respecto a la escala que comienza en el cero absoluto. Se trata de uno de los principales parámetros empleados en la termodinámica y en la mecánica estadística. En el Sistema Internacional de Unidades de Expresa en Kelvin. William Thomson fue quien definió en 1848 la escala absoluta de la temperatura basándose en... Buenos días, hoy queremos presentarles quién fue James Clerk Maxwell y cuáles fueron sus aportes para la física. El físico escocés James Clerk Maxwell nació el 13 de junio de 1831, Edimburgo. Este científico, que desde un principio mostró una gran facilidad para las disciplinas científicas, inició sus estudios universitarios a la edad de 13 años. Con 15 redactó un importante trabajo de mecánica. A los 25 fue nombrado catedrático en Aberdeen, después en Londres y en 1871 de un instituto especialmente construido para él en Cambridge. Fue el profesor más destacado de física experimental en Cambridge. Maxwell amplió la investigación de Michael Faraday sobre los campos electromagnéticos, demostrando la relación matemática entre los campos electrónicos y de que está compuesta de ondas electromagnéticas. Además de su actividad profesional, Maxwell se dedicó a la relación de estudios de carácter privado en sus posesiones de Escocia. Es el creador de la moderna electromagnética y el fundador de la teoría cinética de los gases. Descubrió las ecuaciones que llevan su nombre y que se definen como las relaciones fundamentales entre las perturbaciones eléctricas y magnéticas, que simultáneamente permiten describir la propagación de las ondas electromagnéticas que, de acuerdo con su teoría, tienen el mismo carácter que las ondas luminosas. Más tarde, Heinrich Rudolf Hertz lograría demostrar experimentalmente la veracidad de las tesis expuestas por Maxwell. Sus teorías constituyeron el primer intento de unificar dos campos de la física que antes de sus trabajos se consideraban completamente independientes, la electricidad y el magnetismo.
En el año 1859, Maxwell formuló la expresión termodinámica que establece la relación entre la temperatura de un gas y la energía cinética de sus moléculas. La unidad de flujo magnético en el sistema quagesimal se le denominó Maxwell en su honor. Sus obras importantes destacan Theory of Heat, Teoría del calor de 1877 y Materia y movimiento de 1876. Este hombre murió el 5 de noviembre de 1879 en Cambridge. Y ya, eso es todo. Gracias por escucharnos y esta fue la biografía de Maxwell. Max Planck fue un científico prusiano-alemán, considerado uno de los mejores físicos del siglo XX, gracias a su contribución a la ciencia en la introducción de nuevos conceptos a la mecánica cuántica. Gracias a Planck, hoy podemos desarrollar láseres, transmisores, microscopios eléctricos y resonancias magnéticas, ya que la física cuántica se dedica a diversos fenómenos físicos a la escala microscópica. El interés de Max Planck por la termodinámica lo llevó a crear la teoría cuántica, mientras intentaba explicar los colores de la materia cuando se calentaba. Dijo que la energía estaba radiada en pequeños paquetes en lugar de ondas continuas ininterrumpidas. A este paquete lo nombró cuanta. También fue capaz de determinar cuánta energía había en cada uno de estos paquetes gracias a la constante de Planck, que equivale a 6.62606896 por 10 a la 34 julius sobre segundo.
Esta constante tiene como dimensiones la energía multiplicada por el tiempo. Esta constante se utiliza en el postulado de Planck, E igual a hf, donde h es una constante, E es energía y f frecuencia de radiación. Esta fórmula se utiliza para medir las radiaciones electromagnéticas emitidas por un objeto. Uno de los usos más conocidos de los aportes de Planck a la ciencia es la creación de transistores. Probablemente sin Planck no existirían hoy en día las computadoras tal y como las conocemos. Muchos científicos utilizaron las teorías de Planck para generar las suyas propias, entre ellos Albert Einstein y Niels Bohr. Joseph Stefan fue un físico, matemático y poeta esloveno-austriaco. Nació el 24 de marzo de 1835 y falleció el 7 de enero de 1893. Estudió en la Universidad de Viena y llegó a ser un profesor de física en Viena en 1863. Sus intereses en los campos de la física fueron el electromagnetismo, la interferencia óptica, pero se destacó más que todo en la teoría cinética de los gases. Uno de los aportes que hizo Joseph Stefan a la física fue en la termodinámica. Junto con Boltzmann, trabajaron y en 1911 ganaron un Nobel de la física con el cuerpo negro. En esta imagen observamos en qué consistió. Esta fue dada por la ley de Stefan Boltzmann. Aquí podemos observar la ecuación que es longitud es igual al área por la constante de Stefan por la temperatura a la 4. Materiales, sino que ocupan un volumen, por lo que el volumen de que realmente disponen las moléculas es menor que el volumen total ocupado por el gas. Johannes van der Waals nació el 23 de noviembre de 1837 y falleció el 8 de marzo de 1923. Fue galardonado por el Premio Nobel de Física en 1910. Desarrolló además investigaciones sobre la disociación electrolítica, sobre la teoría termodinámica de la capilaridad y sobre la estática de fluidos. Estudió asimismo las fuerzas de atracción de naturaleza electrostática, conocidas como las fuerzas de Van der Waals, ejercidas entre las moléculas constitutivas de la materia, que tienen su origen en la distribución de cargas positivas y negativas en la molécula. Entre las aportaciones de Van der Waals sobresale el citado refinamiento de las leyes descubiertas por Robert Boyle y José Luis Gay-Lussac, que relacionan el volumen, la presión y la temperatura de los gases ideales. Los gases reales no cumplen con las leyes de Boyle-Mariotte y Charles Gay-Lussac con total exactitud. La desviación respecto al comportamiento ideal depende de la presión, la temperatura y el gas de que se trate. En 1873, Van der Waals argumentó que dado el cambio de signo en la desviación del comportamiento real respecto al ideal, esta desviación había de deberse a dos causas opuestas. La primera es la existencia de fuerzas de atracción entre las moléculas que hacen que la presión observada, medida a partir de los choques de las moléculas contra la pared del recipiente. La segunda es que las moléculas no son puntos materiales, sino que ocupan un volumen, por lo que el volumen de que realmente... Mi nombre es Juliana Huertas Pulido, con mi compañera Ana María Rodríguez, y les vengo a hablar sobre Joseph Wheeler Gibbs. Nació el 11 de febrero de 1839, murió el 28 de abril de 1903, con 64 años, nacionalidad americano, alma mater, Universidad de Yale, conocido por termodinámica química, y les vengo a hablar un poquito de la biografía. Bueno, primero que todo, fue un científico estadounidense que realizó importantes contribuciones teóricas a la física, la química y las matemáticas. Su trabajo sobre las aplicaciones de la termodinámica fue instrumental en las transformaciones de la química física en una rigurosa ciencia inductiva. Junto con algunos otros compañeros, creó la mecánica estadística, un término que en el acuñó, explicando las leyes de la termodinámica como consecuencias en las propiedades estadísticas de los conjuntos
de los posibles estados de un sistema físico compuesto de muchas partículas. Gibbs también trabajó en la aplicación de las ecuaciones de Maxwell a problemas en la óptica física. Como matemático, inventó el cálculo vectorial moderno, independientemente del científico británico Oliver Heath-Bisside, que realizó un trabajo similar durante el mismo periodo. En 1863, Yale le otorgó a Gibbs el primer doctorado estadounidense en ingeniería. Después de una estancia de 3 años en Europa, Gibbs pasó el resto de su carrera en Yale, donde fue profesor de física matemática desde 1871 hasta su muerte. Trabajó en un aislamiento relativo, se convirtió en el primer científico teórico en los Estados Unidos en ganar una reputación internacional, y Albert Einstein lo elogió como la mente más grande. Ernest Rutherford también fue conocido por su premio a la química en 1908. Ernest Rutherford fue el cuarto hijo de una familia de 7 con 5 hijas. Su padre, James Rutherford, fue un mecánico escocés que emigró a Nueva Zelanda con toda la familia en 1842. Ernest recibió su educación en escuelas públicas y a los 16 años entró en Nelson College School y se graduó en 1893 en Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad de Nueva Zelanda. Después de haber completado sus estudios, él ingresó a la Trinity College, Cambridge, como estudiante en la investigación del laboratorio Cavendish bajo la supervisión de J.J. Thomson, el cual también fue galardonado con un premio Nobel. Él fue a Inglaterra para estudiar la radiación del uranio con colaboración con Frederick Doody en 1902. Ernest Rutherford, conocido también como Lord Rutherford, fue un físico y químico británico nacido en Nueva Zelanda. Se dedicó al estudio de las partículas radiactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió para ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Se le debe un modelo atómico con el que aprobó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y toda la masa del átomo. También consiguió la primera transmutación artificial con la colaboración de su discípulo Frederick Soddy. Enrico Firmo nació en Roma el 29 de septiembre de 1901 y murió el 28 de noviembre de 1954. Fue un físico italiano naturalizado estadounidense conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear y partículas y la mecánica estadística. Recibió un premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la radioactividad inducida en 1938. William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, fue un físico y matemático. Lord Kelvin destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electricidad, gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático. Es uno de los científicos que más contribuyó a modernizar la física, especialmente conocido por haber desarrollado la escala de la temperatura de Kelvin. Recibió el título de Barón Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera.
Siempre activo a las investigaciones industriales y desarrolló. En 1899 aceptó la invitación de George para ser vicepresidente de la junta directiva. Fue nombrado caballero en 1866 y ennoblecido en 1892. En reconocimiento a sus logros en termodinámica y su obsesión al gobierno irlandés, convirtiéndose en el barón Kelvin. Kelvin murió el 17 de diciembre de 1907. Muchas gracias por su atención. Quien les habla, Diana Moreno.